We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo We les don't va? laugh anymore. Soy Facundo Ledesma, soy abogado y les voy a dar una pequeña charla respecto a lo que es el contrato psicológico y resolución de problemas, identificación de problemas en el ámbito laboral. La intención de esta charla que vamos a tener es darles un pantallazo de cómo es la cuestión, ¿sí? En el ámbito de trabajo, independientemente de cuál sea, ¿sí? Desde el punto de vista del contrato psicológico y la resolución de problemas o identificación de los mismos en el ámbito de trabajo. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancar. En primera instancia vamos a ver la idea de contrato psicológico. La cuestión de contrato psicológico tiene que ver con cuestiones subjetivas. No son específicamente escritas las cuestiones de este contrato, sino que tienen que ver con puntos de vista, pareceres de las personas, ¿sí?, respecto a la inclusión en un ámbito de trabajo. Este contrato psicológico, repito, es desde el punto de vista subjetivo muy importante, porque a través del mismo vamos a poder identificar cómo cada persona se adapta al ámbito de trabajo, si realmente aquello para lo cual ha sido elegido es acorde a lo que ese trabajador o trabajadora buscaba, y fundamentalmente cómo se desempeña en el ámbito de trabajo, ¿sí? El contrato psicológico tiene aquellas cláusulas no escritas, ¿sí?, que se van a ir descubriendo a medida que vamos ingresando o siendo parte del trabajo en el que nos encontremos, o de acuerdo a la prestación de servicio que llevemos adelante, ¿sí?, o para aquello que se nos haya contratado, en aquellos casos en donde nosotros tengamos una función independiente o nuestra actividad tenga la característica de ser independiente. Por ejemplo, si nos dedicamos a lo que es masoterapia, si nos dedicamos a lo que tiene que ver con estética, ¿sí? Es decir, para aquellos trabajos en los cuales hay cuestiones que tienen que ver desde el punto de vista de la independencia, como puede ser el régimen monotributista, o también cuando somos parte de una empresa o de algún espacio, pero nuestra función ya no es desde el punto de vista independiente, sino que nos encontramos en relación de dependencia. En estos casos, ¿sí?, vamos a ver cómo las personas, ¿sí?, tanto el empleador o empleadora o trabajador y trabajadora, se desenvuelven en la función que tienen, ¿sí? Fíjense que aquí les puse, ¿sí? Vamos a pensar en una persona que se encuentra en un proceso de selección para ingresar a una empresa, ¿sí? El sujeto tiene una serie de expectativas e informaciones que han hecho que acepte esa propuesta laboral. Muchas de estas han sido aclaradas dentro del proceso, pero otras quedan en la incógnita, ¿sí?, y que van a ser resueltas o que van a tener su desenlace, ¿sí?, a lo largo de la carrera que cada uno de ustedes tenga en el ámbito laboral o, ¿sí?, al llevar adelante la prestación del servicio, ¿sí? Por ejemplo, ciertas incógnitas como: estoy preparado para trabajar acá, ¿sí?, me gustará trabajar aquí, ¿sí?, y que tiene que ver netamente con la subjetividad de cada uno de ustedes, ¿sí?, de acuerdo a lo que tengan como expectativas o lo que ustedes busquen. Por otro lado, también la organización tiene ciertas expectativas u objetivos que alcanzar, ¿sí?, respecto a aquella persona que va a cumplir un rol en dicho espacio, o también el cliente, ¿sí?, al que vamos a hacer un servicio de masajes, o vamos a llevar adelante algún tipo de actividad que tenga que ver con su estética. También, en ese caso, la persona busca o tiene una expectativa de que se cumpla con lo que requiere, ¿sí? Por lo tanto, el contrato psicológico hace referencia a estas expectativas no escritas de una relación recíproca. En este caso, yo aquí puse empleado-empleador, pero podría ser entre quien presta el servicio y el cliente que acepta ese servicio, ¿sí? El término psicológico alude al componente de percepción subjetiva que cada parte tiene sobre la otra, ¿sí? Este contrato subjetivo se encuentra paralelo al contrato formal, ¿sí?,
y que va más allá de aquellas condiciones que se establecen por escrito. Repito, por si no está quedando del todo claro, esta idea del contrato psicológico tiene que ver con cuestiones subjetivas, tiene que ver con las expectativas que ambas partes tienen sobre el otro. Por un lado, nosotros que vamos a ser parte de una empresa o un espacio de trabajo, sobre si vamos a poder cumplir con los objetivos, si es lo que nosotros realmente estamos buscando, ¿sí? Si nos vamos a poder adaptar a esa impronta de trabajo, y del otro lado también que se cumpla, ¿sí? La parte que nos ha empleado o aquel que ha requerido el servicio, ¿sí? También tiene la expectativa de lograr un objetivo, ¿sí? Que nosotros como trabajadores de una empresa cumplamos el rol, cumplamos nuestra función de manera correcta o debida, o que cumplamos con las expectativas de la empresa, o también de aquel cliente o clienta que requiere un servicio, también tiene la expectativa de obtener un determinado beneficio o una determinada condición, ¿sí? Entonces, esas cuestiones no están escritas en el contrato. Yo me ofrezco para prestar un servicio y hay alguien que acepta ese servicio. Después la prestación tiene cuestiones subjetivas, como si tengo más capacidad para una determinada cosa y no para otra, o si tengo mucha capacidad para hacer todo, o si mi trabajo es más artesanal, por poner de una manera, que me califica de otra manera. Esas cuestiones son subjetivas, no están explicitadas, ¿sí? Es importante resaltar esto para entender, ¿sí?, cómo esta cuestión del contrato formal, aquello que implica ser parte de, es distinto a cómo funcionamos en ese espacio, o cómo se vamos adelante, o cómo nos desarrollamos en ese espacio, ¿sí? Repito, ese contrato psicológico no es escrito, es algo paralelo a esta formalidad que tenemos en el contrato. Seguimos adelante. Yo aquí les puse contrato psicológico como esquema mental. Un esquema mental es un patrón de pensamientos e ideas adoptadas a lo largo de nuestra vida, ¿sí? A medida que vamos conociendo el mundo, ¿sí? La información se va organizando de tal manera, de tal manera que nos vamos acoplando, razonando de algún modo distinto. Estos procesos tienen la característica de ser inconscientes, ¿sí? Y guían por un lado nuestro pensamiento, comportamiento e inclusive las emociones. Yo aquí les puse, como hemos visto en el proceso de socialización, ¿sí? Entiendo que se ha visto, pero si no, explicamos que el proceso de socialización es un proceso por el cual las personas van pasando a medida que van creciendo por determinadas etapas, ¿sí?, que les van dando herramientas para la formación de la subjetividad de la persona, ¿sí? Tenemos por un lado la socialización primaria y la socialización secundaria. La socialización primaria tiene que ver con aquellos aspectos que anexamos o que incluimos en nuestra vida, proveniente de las costumbres, acuerdos, formas de nuestra familia, ¿sí?, que nos inculcan el lenguaje, la forma de hablar, ¿sí?, ciertas normas o reglas, ¿sí?, que van formando nuestra subjetividad para poder empezar a llevar en la actividad de proceso de socialización. Que en primera instancia se da en casa, por una cuestión lógica de edad, ¿no? Pero esta socialización también tiene una etapa secundaria que tiene que ver con un espacio en el cual la persona ya va afrontando ese día en el mundo, en donde principalmente adquiere ciertas herramientas, ciertos valores que ya había adquirido en otra etapa de su vida, pero que va firmando, ¿sí? Y este proceso de socialización secundaria tiene que ver con la etapa de la persona en la cual va adquiriendo herramientas, tales como la escolarización, inclusive la inserción en el mercado laboral, que es lo que preponderantemente nos interesa a nosotros. Por eso es importante la subjetividad, porque esa construcción, ¿sí?, de lo que la persona busca, lo que la persona quiere, las expectativas, tienen que ver con esa construcción de la socialización, ¿sí? Seguimos adelante. Aquí les puse, como hemos visto entonces el proceso de socialización, desde que somos niños aprendemos cómo es el mundo y cuáles son aquellas formas correctas e incorrectas de vivirlo. A medida que pasa el tiempo, vamos vivenciando con personas situaciones distintas y vamos adoptando ciertos patrones preferidos para cada uno. Estos patrones se activan en situaciones similares
un propio esquema mental preconcebido de comportamiento. Dicha forma de comportarse está dada por ese esquema mental, por aquello que nosotros queremos establecer. Fíjense aquí. Aquí les he armado con un pequeño cuadro en donde podemos ver esta asimilación y acomodación, en donde el entorno social, mediante esa información, establece una asimilación en la subjetividad de la persona, en su esquema mental, y se va acomodando a esa idea. Dicha estructura mental es puramente subjetiva y única en cada persona, ya que dichos datos provienen directamente de la conciencia de la persona. Yo les puse aquí la acepción de un esquema de tipo mental que asimila y se acomoda, nos lleva a la de un esquema mental flexible. Entendemos entonces al contrato psicológico como un esquema mental flexible en la medida en que, aún teniendo incompleta cierta información de nuestras expectativas, se puede seguir funcionando esperando que ese esquema, por ejemplo, de trabajar aquí, se complete con todas sus características. ¿Qué quiero decir aquí? Apunto principalmente a la idea de cómo la persona, teniendo en cuenta esta idea del contrato psicológico, no tiene siempre toda la información. Y al no tener toda la información, se va acomodando el sistema mental a la información que tiene. Por eso decimos que el contrato psicológico es algo subjetivo, es algo que se va a ir desarrollando o terminando de acomodar o de desarrollarse a medida que las personas van trabajando, desarrollándose o prestando un servicio. ¿Sí? Ese contrato, ¿sí?, que tiene la característica de ser flexible desde el punto de vista del esquema mental, es muy preponderante, es muy interesante, porque la persona va a poder acomodarse, ¿sí?, anexando nueva información que va a adquirir a medida que se vaya desarrollando esa actividad, ¿no? Seguimos. Yo les puse aquí el contrato psicológico como esquema mental flexible, trae además aparejadas nuestras viejas experiencias con otros empleadores, nuestra propia acepción de esa empresa, nuestra propia forma de trabajar, es decir, un poco la experiencia de la que venimos hablando, ¿no? Ejemplos mentales de las personas, por ejemplo, ¿qué implica trabajar aquí para en este caso, dos ejemplos distintos? Para una persona el esquema mental implica trabajar aquí, llegar temprano, ser eficiente y ser feliz. Para otra persona, el esquema mental de trabajar aquí implica no confiar rápidamente en ciertas personas o en las personas, controlar o cumplir específicamente con las tareas. ¿Entienden a dónde voy con la idea de contrato psicológico? El contrato psicológico es algo, perdón que sea reiterativo, pero es algo claramente subjetivo. Claramente subjetivo. Y que dependerá de ese esquema mental que tenga cada persona para ser parte de esa empresa, de ese esquema, o inclusive para la prestación de un servicio. Recordemos que ese contrato psicológico implica que las partes de ese contrato tienen ciertas expectativas, miradas, objetivos, ¿sí?, que van a tener desarrollo a medida que se vaya dando esa práctica laboral o la prestación de un determinado servicio, ¿sí? Por ahí, supongamos un ejemplo, puede darse el caso de que nosotros estemos contratando a una persona para que cumpla un determinado rol, ¿sí? Esa persona da en el perfil que buscamos, cumple con los requisitos, está capacitada, ¿sí? Esa persona acepta el trabajo porque también tiene un objetivo de, bueno, me interesa, voy a poder desarrollar aquello que he aprendido, pero en el momento de la práctica o de la cuestión diaria de la impronta laboral, se da cuenta de que no se puede acomodar, de que dicho trabajo no la satisface, de que no es lo que buscaba, o puede ser el caso de que aquellos que la contrataron o lo contrataron verifican que no se adapta a las expectativas, no cumple con los objetivos, ¿sí?, o que tiene una suerte de irresponsabilidad en la práctica. Esos ejemplos que yo les doy, se dan en el contrato psicológico, que se va a ir dando a medida que vayamos trabajando, vayamos desarrollando nuestra actividad, ¿sí? Por eso no es un esquema mental, digamos, rígido, sino que es algo flexible, que dependerá de cómo nos vayamos acomodando en la prestación de servicio, ya sea mejorando, siendo más efectivos, capacitándonos más, o en una cuestión también de un trabajo en relación de dependencia, también va a depender de cómo nosotros
¿sí? Vayamos desarrollando esa actividad. Inclusive también puede ser preparándonos, capacitándonos, ¿sí? Porque también nuestro objetivo puede ser, me adelanto un poco a lo que vamos a ir, a lo que vamos a ir desarrollando, pero también, ¿sí? El objetivo de aquellos que están haciendo un servicio o trabajando en relación de dependencia puede ser ocupar otro rol en esa cadena, ya sea en una empresa ocupar un nuevo rol o en la prestación de servicio, no sé, seguir capacitándose para prestar mayores servicios u otros servicios, ¿se entiende? Así que vamos a seguir adelante. Repito acá, un poco el modelo que, digamos, un poco resume un poco esta idea de, fíjense cómo la idea de trabajar en un determinado espacio para distintas personas puede tener distinta resolución mental o esquema mental, que también es importante saberlo, también es importante. Y esto también se va a ir dando a medida que ustedes vayan trabajando. Por ejemplo, si llegar temprano es una cualidad con la que ustedes cuentan, seguramente la exploten o la desarrollen. O si este esquema implica no confiar, ustedes, no sé, tienen una cuestión de, en su esquema, no confiar rápidamente, como en este ejemplo que tengo hacia mi derecha, por ahí ustedes puedan desarrollar de alguna manera su esquema para poder lograr cierta confianza. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, ese desarrollo de trabajo sea más ameno, sea más práctico e inclusive sea más didáctico porque les sirva para poder aprender mejor el oficio. ¿Se entiende un poco? Esta es un poco la idea del esquema. Entonces yo aquí les puse, podemos ver que con base en su esquema mental trabajar, se pueden esperar cosas muy distintas del trabajo. Por un lado, mientras uno espera sentirse realizado y ser feliz, el otro, por ejemplo, puede esperar que le paguen correctamente un sueldo. Por eso es algo subjetivo. Alguno puede hacer, prestar un servicio a cambio de una remuneración y otro, además de recibir una remuneración, trata de hacer una determinada tarea que lo haga más feliz o lo hace a gusto, mientras que se puede dar la situación de que algunos lo hagan porque otra cuestión no tienen para hacer. Fíjense aquí, una vez que el empleado comienza su tarea, tanto él como la organización se van conociendo mutuamente, esperando ciertos comportamientos del otro, cambiando sus expectativas y su valoración acerca de esa relación recíproca. Me tomo unos segundos para que se entienda esto. Fíjense cómo esta filmina resume un poco todo lo que vengo hablando hasta aquí. Hasta que no empezamos a trabajar o a prestar ese servicio, esta cuestión psicológica no se empieza a desarrollar. Simplemente nosotros pactamos una prestación de servicio o una relación de trabajo, pero que para darnos cuenta si esa relación o esa prestación tiene efectos, son bien desarrolladas, son bien receptuadas esas prácticas o esa prestación de servicio, ¿sí? Hasta tanto no se empiece a dar, no se materialice, va a ser muy difícil de identificar. Por eso es interesante esta idea del contrato, ¿sí? Yo puedo saber mucho de cuestiones que tengan que ver con enfermería, ¿sí? Pero si no tengo incluida la práctica, no conozco de la información, no sé cómo tratar a un paciente, va a ser muy difícil que yo pueda desarrollar correctamente mi tarea. Pero para poder yo saber si estoy desarrollando correctamente esa tarea, ¿sí? Necesariamente necesito poder prestar un servicio, poder trabajar. Y eso se va a descubrir después de que yo pueda llevar adelante una práctica de trabajo, me tome para trabajar en relación de dependencia o pueda prestar un servicio. ¿Se entiende un poco la idea? El contrato psicológico aparece luego de ese contrato formal que me permite a mí ser parte de un trabajo, de una empresa, o bien prestar un determinado servicio. Obviamente que ese servicio, en principio, lo voy a tener que poder prestar si tengo algo que me habilita para hacerlo, ya sea un certificado, un título, un curso, lo que fuere que me permita. Hasta tanto yo no tenga esa herramienta, va a ser muy difícil que esta cuestión del contrato psicológico se dé. ¿Sí? Bien, bien. Seguimos adelante. Fíjense, ¿no? Aquí les puse. Hay dos tipos de contrato. Por un lado, el relacional,
que tiene que ver con cuestiones emotivas, ¿sí? Es una relación del trabajador y trabajadora con su empleador o empleador, y que tiene expectativa principalmente de desarrollarse a largo plazo, en donde haya ciertas oportunidades o estabilidad. Ese tipo de contrato, que obviamente tiene como característica la subjetividad, ¿sí? Implica que la persona que está trabajando o prestando un servicio se sienta cómoda, tenga expectativas cumplidas o por cumplir, pero que si fuesen expectativas que no ha cumplido, que tenga digamos, la información de que la pueda cumplir. Por eso es muy importante en este modelo relacional ver cómo es esta relación entre trabajador, trabajadora, empleador, empleadora, donde se ve un poco más esa relación estrecha, por decirlo de alguna manera. Fíjense, aquí le puse entre comillas, yo me comprometo, vos me das seguridad. Y que también eso se va a ir construyendo a medida que va pasando esa relación. ¿Por qué? Porque seguramente cuando uno empieza a trabajar, esa relación sea un poco más distante. Pero a medida que uno va trabajando, va adquiriendo herramientas, confianza, funcionalidad, que le va a dar seguridad a ambas partes. A quien me ha contratado y a mí que estoy trabajando. Y en ese caso, esa subjetividad que se va construyendo, sin darnos cuenta a veces, me va a permitir a mí, inclusive, hasta avanzar en otros puestos de trabajo, o hasta poder plantear ciertas cuestiones. Por eso, este modelo apunta un poco a explotar la idea del contrato psicológico. El otro tipo de modelo es el transaccional, que es un poco más, es más económico, no es tan estrecho de relación entre el trabajador, trabajadora, empleador, empleadora, o entre quien presta el servicio y su cliente, sino que aquí lo que pregona es la idea de cambio de remuneración, cambio de dinero, es decir, yo hago el servicio, vos me pagás, no hay una idea de relacionarme o de confianza o de expectativa más allá de el cobro por el servicio a cambio de la prestación del servicio o por trabajar en una empresa. ¿Sí? Son dos tipos de modelos. Y es un poco el ejemplo que yo les daba hace un rato. Fíjense ustedes, permítanme que charle un poquito más. Fíjense que en estos dos tipos de modelos se puede ver claramente, ¿sí? Este ejemplito que yo les di de por qué trabajar aquí. Por en uno de los dos, en el modelo relacional se puede ver que aquel que trabaja ahí se siente cómodo, quiere avanzar, tiene cierta confianza, hay expectativas de cubrir otro puesto o se siente feliz en ese espacio. Mientras que en el otro por ahí puede suceder que no se sienta feliz, que no le guste, que trabaje ahí a cambio de una remuneración. ¿Sí? Fíjense que ambos modelos tienen que ver con una construcción del esquema mental, de lo que ustedes ofrezcan. Por eso es importante. Seguimos adelante. Hasta aquí vamos desarrollando un poco todo. Fíjense aquí que yo les puse un cuadrito de cómo se da el contrato relacional y el transaccional. En el relacional, por ejemplo, las relaciones laborales son a largo plazo. Hay un foco en lo emocional. Algunos términos contractuales están escritos y otros no. Es un contrato dinámico. Las condiciones en este caso afectan tanto en lo laboral como en lo personal. Es decir, hay una relación sumamente subjetiva, inclusive afectiva en este modelo. En donde, por ejemplo, para que se entienda, podría ser el caso de que la empresa tenga problemas y el trabajador o trabajadora sienta ese problema. Trate de colaborar para resolver ese problema. Se sienta parte de la resolución del problema. El contrato transaccional tiene que ver un poco más como fíjense aquí en el segundo punto, el foco está en la retribución económica por el trabajo hecho. No me interesa tanto la relación, sino recibir un dinero, cobrar por la prestación del servicio. Y la diferencia es que principalmente en el modelo transaccional se ve claramente que la cuestión psicológica no está explícitamente determinada, sino que no me quiero hacer cargo de un problema, no quiero ser parte de la solución, simplemente cumplo mi función y ya. Eso es un poco la idea. Bien, avanzando un poco, les quiero hablar un poco de las funciones del contrato psicológico. Por un lado, la función del contrato tiene que ver con la reducción de la incertidumbre, controlar y direccionar el comportamiento de los trabajadores, e inclusive aportar sentimiento de participación de los empleados en la relación laboral. Por un lado, reducción de la incertidumbre.
El contrato cumple una primera función, donde, por ejemplo, se verifican ciertas cuestiones relativas a las condiciones del trabajo del empleo. Fíjense que yo aquí les puse, todos los contratos tienen la característica de ser incompletos, en términos que no pueden cubrir todo lo que encierra una relación laboral, y durante el transcurso del contrato se acuerdan demandas y exigencias entre las partes, por lo que quedan pendientes de negociación aquellas que solamente pueden especificarse una vez que la relación se desarrolla en el tiempo. Fíjense aquí. Por lo que quedan pendientes de negociación aquellas que solo pueden especificarse una vez que la relación se desarrolla en el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, a mí se me contrata por una determinada función. ¿Sí? Yo sé lo que tengo que hacer, pero capaz que en la práctica de trabajo se dan otras cuestiones y cumplo otras funciones. Bueno, eso no estuvo explicitado, no se me contrató para ello. Pero sí se puede charlar a medida que se va dando la práctica de trabajo, ¿sí? Sobre, por ejemplo, no sé, cobrar un poco más de dinero, o cumplir otro rol, ¿sí? O trabajar menos horas. Eso dependerá de la práctica de trabajo. Y esa relación o ese modelo que sea transaccional o relacional, ¿sí? Como vimos recién, en base a eso se irán dando, ¿sí?, ciertas cuestiones que van a reducir la incertidumbre, ¿sí? Por un lado. Porque el trabajador o trabajadora o aquel que presta el servicio va a saber específicamente qué es lo que está haciendo, ¿sí? Bien. Fíjense, ese mayor o menor margen de indefinición y de incertidumbre puede disminuir a lo largo del tiempo a medida que se va desarrollando ese contrato, ya que este continúa su configuración esclareciendo las ambigüedades. Vieron que hace un rato yo les planteaba esta relación que se va dando en el paso del tiempo, en donde yo como trabajador y el empleador o empleadora vamos conociéndonos un poco más y vamos viendo qué necesita o qué necesito. Entonces esa incertidumbre se va reduciendo cada vez más. Fíjense, en grado inverso, el contrato psicológico incrementa la predictibilidad de los comportamientos, acciones y los eventos del entorno organizacional, lo que les permite a los empleados anticiparse los eventos, ¿sí?, e incrementar su capacidad de manejo, afrontamiento o adaptación a distintas situaciones que pueden desarrollarse. A su vez, esto influirá positivamente en su seguridad y bienestar psicológico. Es decir, si los trabajadores saben qué es lo que sucede o ante determinadas circunstancias, uno sabe cómo va a responder la empresa, yo no tendré tanta incertidumbre. Finalmente, y aquí lo puse, aquí quede claro, la reducción de la incertidumbre tiene un impacto directo en la motivación del empleado. Suponer qué esperan de nosotros da cierta seguridad acerca de qué cumplimos digamos, en la actividad y por lo tanto podremos verificar, aquí yo puse el tema de retribución, pero bueno, también implicaría la prestación efectiva del servicio, de cómo lo estamos prestando. Si yo reduzco la incertidumbre como prestador de servicios, supónganse, soy acompañante terapéutico y como tal, yo sé cuál es mi función específica, dónde voy a trabajar, con quién voy a trabajar, o cómo está esa persona que voy a acompañar, o ese paciente, en qué circunstancias de salud, mi incertidumbre es distinta y voy a ir preparado de otra manera. Eso es importante también. Cuando el trabajador o trabajadora sabe, aunque después en la práctica se encuentre con cosas que por ahí el empleador o empleadora no le pudo indicar, pero que el trabajador o trabajadora tenga reducida su incertidumbre sobre cómo hacer el trabajo, es muy positivo. Obviamente que, como venimos diciendo, el contrato psicológico se va desarrollando a medida que vayamos haciendo esta práctica. Pero en principio, mientras esa incertidumbre sea lo menor posible, o la menor posible, va a ser muy beneficioso para aquel que va a prestar un servicio o para aquel que está realizando una actividad en relación de dependencia. Esto es muy, muy interesante. Una de las funciones es la reducción de la incertidumbre. Por otro lado, también la función del contrato es el control y dirección del comportamiento de los trabajadores o trabajadoras, que se refiere principalmente a la capacidad potencial de controlar y dirigir el comportamiento de las personas que trabajan sin que se requiera necesariamente la vigilancia o control por parte del dueño o jefe de la empresa. ¿Por qué es importante? Porque si este modelo, supónganse, relacional, en donde hay una relación estrecha entre los trabajadores y los dueños o dueñas de la empresa, o entre aquel que presta el servicio y su cliente, no va a ser necesaria ese control estricto o continuo e interrumpido de cómo se ejerce la función. Si yo tengo la función, si yo tengo un ejemplo, ¿no? Si yo hace que trabajo en una empresa 15 años y nunca he tenido conflictos, nunca he tenido problemas, siempre he cumplido mi función y me han tratado como es que debido en la empresa,
seguramente no sea necesario un control o vigilancia, ¿sí? Sobre cómo actúo o de mi parte hacia la empresa para ver si me pagan, por ejemplo. Ya eso está superado, ya esa incertidumbre de la que hablamos desapareció. Yo sé que del 1 al 5 voy a cobrar mi sueldo y la empresa sabe que yo trabajo como corresponde hace X años, ¿sí? En ese caso no va a ser necesario que me estén vigilando o revisando cómo yo ante mi actividad. Y eso también se da en la práctica que tiene que ver desde el punto de vista de aquellos que son monotributistas o que tienen una prestación de servicio de manera individual, que no son parte de una empresa, sino que ofrecen un servicio, ¿sí? Con el paso del tiempo, a medida que vamos prestando nuestro servicio, ¿sí? No es necesario que se revise, se vigile cómo lo llevamos adelante. E inclusive, fíjese qué interesante, porque esa incertidumbre del cliente para con nosotros se encuentra totalmente reducida, porque ya el cliente tiene absoluta confianza de cómo llevar mi tarea, cómo voy a cuidar a ese paciente, cómo voy a hacer la actividad funcional en mi rol como masajista, o inclusive cómo voy a poder llevar adelante mi actividad si soy auxiliar de enfermería, por ejemplo, ¿no? Con el paso del tiempo, esa reducción de incertidumbre es tan importante para todas las partes, ¿sí? Ya no va a ser necesario que se vigile si esa persona cumple con el horario, si cuida bien a la persona, si lleva adelante bien la actividad o si está capacitada, porque lo ha demostrado y las partes lo saben, ¿sí? Por eso es tan importante, y hago un paréntesis aquí, es muy importante estar preparado para la actividad y desarrollar específicamente la actividad para la cual nos hemos preparado, ¿sí? Para evitar distintas cuestiones, ¿sí? Responsabilidades o lo que fuere. Pero bueno, eso se hablará en otra clase, ¿sí? Seguimos adelante. Vimos recién reducción de incertidumbre, por otro lado la control y la dirección del comportamiento de los trabajadores, y nos queda, perdón, me faltó aquí, tengo que los empleados, ¿sí? Monitorizan y controlan su propio comportamiento basándose en la creencia de que ese comportamiento permitirá alcanzar ciertas recompensas, tanto a corto como en un futuro lejano. Dicha cuestión contribuye y facilita que los trabajadores responsables satisfagan con su esfuerzo, con su trabajo, las necesidades de la organización. Por ello, se explicaría que el control y la vigilancia pasan a estar internamente en el trabajador, que tienen un comportamiento adecuado en la espera de la compensación por ello. Aquí, claramente, la otra parte no necesita revisar porque sabe que el trabajador o trabajadora está cumpliendo como es debido con su función. Otra de las funciones es el sentimiento de participación de los trabajadores y las trabajadoras. Por último, aquí les puse el contrato psicológico que viene al sentimiento de estar participando en la relación laboral. Al suponer qué esperan de ellos y sabiendo qué es lo que esperan como empleados, se llega a generar cierta autonomía de trabajo y libertad de participación con el fin de cumplir con el contrato. Redondeando la situación, es la última de las funciones del contrato. Cuando la reducción de incertidumbre se da, cuando no es necesaria la vigilancia, se da, por una cuestión de consecuencia, que los trabajadores se sienten parte de la relación. En este modelo relacional, digamos, se ve específicamente. ¿Por qué se ve? Porque aquí el trabajador se siente parte, la trabajadora se siente parte. Por lo tanto, ante un conflicto, ante una situación, ante un problema, va a tomar medidas para evitarlo, para aminorarlo, o inclusive para que desaparezca ese problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa persona se siente parte. En el ejemplo de la prestación de servicio, se puede ver cómo también, ¿sí? Esa cuestión se da por la confianza que existe entre el cliente y quien lo presta, ¿sí? En donde claramente el que presta servicio se siente tan a gusto, se siente tan confiado de que también ese cliente, ese paciente o quien fuere, cumple objetivamente con el rol que le corresponde, ¿sí? Ya sabemos cómo trabajo, sabe cómo hago, por ejemplo, no sé, cuestiones de estética, cuestiones de masaje, cómo, perdón, cómo cumplo mi rol como auxiliar o como acompañante de terapia política. Ya el paciente o la familia del paciente o el cliente sabe cómo me manejo. Y eso es muy importante. Porque eso va a lograr, para finalizar esta primera parte, eso va a lograr que el contrato psicológico
tenga beneficios para todas las partes. Se sienta a gusto quien realiza la prestación y quien receptúa esa prestación, o para aquel que trabaja en una empresa, como también quien paga por ese servicio. ¿Sí? Bien. Seguimos. Fíjense que aquí yo avanzo un poco y les explico qué es la ruptura del contrato psicológico. Y aquí les puse, la ruptura del contrato se da en cada situación de manera distinta, ya que los preceptos o las formas son únicas para cada persona y organización. ¿En base a qué? A la percepción que tenemos del mundo que nos rodea, de nuestros esquemas mentales propios, ¿sí? Y en este caso la ruptura principalmente se da cuando el trabajador, ¿sí? o la empresa no cumple con lo que se esperaban ellos. Y aquí se da específicamente un poco esto de cuando uno deja de trabajar en un lugar, o cuando uno deja de prestar un servicio, o acceder a un servicio. Se da cuando ese esquema mental cambia. O se da principalmente cuando uno no cumple la expectativa, o por ejemplo, se me plantea a mí trabajar, no sé, como acompañante terapéutico. Y mi función además de ser acompañante es ser maestranza, ser portero. En esos casos se va a una ruptura, porque mi objetivo no es ese, ni tampoco se me contrató para ello. O si pasamos al mercado laboral en relación de dependencia, se puede dar cuando, por ejemplo, se me contrata para trabajar y yo falto el trabajo, no cumplo con mi objetivo, o cuando no faltando trabajo y cumpliendo con mis objetivos, no se me remunera como es debido. O, por ejemplo, para que quede un poquito más claro, se puede dar por distintas variantes, no solamente por el objetivo, sino también porque no me siento a gusto, porque no tengo posibilidad de avanzar en esa actividad. Y aquí un poco se los voy a empezar a desarrollar. Fíjense, la ruptura del contrato es habitual y afecta profundamente las relaciones laborales, obviamente, si tenemos en cuenta que esa relación tiene una construcción de mucho tiempo, de confianza, de donde ya no hay incertidumbre, donde ya no es necesaria la vigilancia, donde uno se siente parte y se rompe, es porque algo ha pasado, ¿no? Fíjense que yo aquí les puse, veremos dentro de este tema cuándo es más factible darse y qué condiciones son facilitadoras o limitadoras por la ruptura. Desde un punto de vista de los trabajadores o trabajadoras, se dará una baja en su compromiso, una inconformidad e inclusive una pérdida de la confianza. Desde el punto de vista de la empresa, o en este caso del cliente, puede producirse un deterioro de las compensaciones o de los beneficios que aporta el trabajador o trabajadora. Bueno, aquí les hablo un poco de las violaciones del contrato, cómo se van dando esas violaciones. Voy para aquí. Aquí Rousseau dice que el contrato se produce, la ruptura del contrato, cuando una de las partes que es capaz de cumplir con el contrato renuncia o rechaza a hacerlo de manera deliberada. Cuando, por ejemplo, el empleado o el empleador llega a conocer que la fuente de violación se encuentra en la ausencia de buena voluntad o en la incapacidad deliberada de cumplir con los términos, el impacto de dicha violación puede llegar a ser tremendo y la respuesta de la víctima también. La clave aquí es la ausencia de buena voluntad. Por ejemplo, el mismo empleado desea ser un supervisor en el término de un año. Los directivos están de acuerdo en que pueda ser supervisor, pero otra persona tiene esa posición y no desea trabajar con él, ya que tuvieron, por ejemplo, problemas. La ruptura del contrato se produce cuando finalmente el supervisor actual logra que el empleado no tome el cargo, por ejemplo. ¿Cuándo se puede dar algún tipo de ruptura del contrato? Cuando hay algún tipo de conflicto entre las partes y no hay extrema confianza o la confianza es mínima. Cuando existe una gran distancia entre las partes, de modo tal que ninguna de las dos tiene la capacidad de comprender la situación de la otra. Cuando hay algún tipo de factor externo que perjudica esa relación psicológica, como por ejemplo una crisis, problemas financieros, problemas estatales. Por ejemplo, alguna crisis empresarial, o inclusive cuando una de las partes posee poco valor en la relación. Cuando, por ejemplo, exista algunas circunstancias donde el trabajador o trabajadora pueda ser reemplazado. Bien. Las consecuencias de la ruptura. Cuando dicha ruptura sucede, podemos esperar distintas conductas. ¿Sí? Es decir, cuando ya no hay confianza, cuando ya esa incertidumbre no fue reducida, sino que se amplió, cuando esa cuestión de falta de vigilancia en realidad ya ahora se presume que necesita ser
vigilado del trabajador o la prestación del servicio, se pueden dar distintas conductas, ¿sí? Que va a depender obviamente de la subjetividad de la persona e inclusive de la organización. Por un lado, la conducta por excelencia es la salida de la empresa, ¿sí? Donde se rompe ese vínculo laboral. Dicha conducta es la más común en los contratos transaccionales, no en el modelo relacional, fíjense. Una persona que decide salir, además debe contar con la seguridad o la alta probabilidad de conseguir un trabajo. Otra conducta es la de reclamar. La persona, ¿sí?, da a conocer su insatisfacción. Eso no implica que rompa el contrato, sino que reclama, no sé, una mejora salarial, reclama mejores condiciones de trabajo. Por otro lado, tenemos también la respuesta que tiene la restauración de esa confianza, da cierta oportunidad de recomponer el vínculo luego de una ruptura. Para ello debe existir cierta relación de plena confianza y conocimiento, el saber que vale la pena intentarlo. Fíjense qué importante es esto y por qué es importante. Me tomo unos segundos para comentarlo. La ruptura del contrato también se puede dar, por ejemplo, si nosotros somos parte de una empresa, por ejemplo, la gente es auxiliar de enfermería o el acompañante terapéutico, que es parte de una empresa, supónganse, ¿no? Y tienen que prestar un determinado servicio. Lo prestan bajo ciertas condiciones o con las herramientas de trabajo. En determinadas circunstancias eso no sucede. O empiezan a ver que las condiciones no son las mismas, o la remuneración no es la misma, o llevan adelante más funciones que para las cuales fueron contratados. ¿Sí? Bueno, en esos casos se puede dar la ruptura del contrato psicológico, pero el paciente, el trabajador o trabajadora o quien preste el servicio, siga siendo parte de eso, porque no tenga otra oportunidad de trabajo, o porque decida quedarse con esas condiciones nuevas, ¿no? Pero lo importante de esto es que se entienda que esa ruptura del contrato puede tener varios efectos. Por un lado, que ese trabajador o trabajadora renuncie. Por otro lado, que ese trabajador o trabajadora reclame esas condiciones o que se restablezcan las condiciones de trabajo o que se le entreguen debidamente las herramientas de trabajo o que se respeten los horarios de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces se pueden dar distintas variantes. Lo que me interesa a mí que les quede claro es que esas condiciones deben ser pactadas o reconocidas, ¿sí?, de manera inmediata. Si bien yo les dije a ustedes que el contrato psicológico se va a empezar a desarrollar paralelamente a ese contrato formal de contrato para que trabajes, el contrato psicológico va a tener efecto a medida que empiezo a trabajar y empiezo a conocer la impronta laboral y cómo trabajo y cómo me pagan y cuáles son las condiciones de trabajo. Pero si yo me empiezo a moldar a esas condiciones de trabajo, va a ser muy difícil que pueda reclamarlas. Por lo tanto, para evitar la pérdida del trabajo o tener que renunciar, siempre es bueno reconocer o hacer saber cuáles fueron las condiciones por las cuales yo empecé a trabajar o las condiciones en las que yo presté un servicio. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿sí? Para evitar confusiones, malentendidos, ¿sí?, les aconsejo lo que les he comentado. Bien. Fíjense que aquí les puse en el lado opuesto al reclamo o a dejar de trabajar, hay personas que optan por no expresar su descontento por la ruptura o la violación de ese contrato. Aquel que detecta una discrepancia y opta por el silencio cree que en algún momento podrá solucionarse. Esto ocurre comúnmente cuando la persona tiene una relación muy fuerte de compromiso con la empresa o cuando cree que no podrá conseguir otro trabajo. Esto se enfatiza cuando, además, no posee canales para realizar reclamos. Bien. Con esto cerramos un poco la idea de contrato psicológico. Quiero que quede claro que la idea de contrato psicológico tiene que ver con un aspecto subjetivo, que va a tener principalmente su desarrollo una vez que empecemos a trabajar o prestar un determinado servicio. Es decir, para bajarlo un poco a tierra, ¿no?, ponerle una calificación o una forma de expresarlo, tendrá que ver con cómo vamos a llevar adelante nuestra práctica. Esa práctica implica ir conociendo a medida que vamos desarrollando la actividad ciertas cuestiones que no están explicitadas en el contrato formal, ¿sí?, que no conozco ni conocen de mí, pero que es importante dependiendo de cada esquema mental de las personas. Para una persona puede ser muy lindo el trabajo y para otra no tan lindo, pero no tiene otra opción que trabajar ahí.
O puede ser que esa persona trabaje ahí porque realmente me gusta, ¿sí? Les expliqué también un poco cuáles son las funciones del contrato psicológico, ¿sí? Por un lado, la pérdida de incertidumbre, la reducción de la incertidumbre. Por otro lado, les dije la no necesidad de la vigilancia, inclusive también la participación o sentimiento de ser parte, valga la redundancia, de esa empresa o ese espacio, ¿sí? al que nos hemos incorporado. También es importante entender cuáles son los modelos de contrato psicológico. Tenemos por un lado el modelo relacional y el transaccional. El relacional tiene que ver con cuestiones más subjetivas, más de confianza, más de contacto, más de sentimiento, en donde la persona que trabaja o aquel para que trabajamos o quien presta el servicio y el cliente o el paciente se encuentran estrechamente relacionados desde el punto de vista sentimental. Mientras que el modelo transaccional es un modelo más frío, por poner una calificación, en donde principalmente la relación es yo hago a cambio de un dinero. ¿Sí? Más o menos. También hemos hablado un poco de lo que es ruptura del contrato, principalmente para que se entienda qué pasa cuando yo empiezo a trabajar y no me siento a gusto, no me siento cómodo, no es lo que yo buscaba, no es para lo que se me contrató, o inclusive cuando presto el servicio no me siento en condiciones o tengo ciertos inconvenientes con el paciente o el cliente. En esos casos se puede dar también la ruptura del contrato. ¿Sí? Principalmente las consecuencias de la ruptura pueden ser principalmente, ¿sí? Digamos, la pérdida de trabajo o la renuncia, o que del otro lado el cliente o el empleador nos cesantee y no seamos más parte de ese espacio. También puede ser el reclamo como herramienta de hacer recordar cuáles eran las condiciones de trabajo, cómo se daba esa prestación de servicio, ¿sí? O también puede ser el silencio, en donde ciertas personas piensan que con el paso del tiempo esos problemas van a desaparecer, o que también sabiendo que no van a desaparecer, no van a reclamar por temor a no encontrar otro trabajo. Para cerrar un poco la clase, recuerden que es muy importante entender que el contrato psicológico depende del esquema mental de cada persona y que su desarrollo se va dando una vez que nosotros empecemos nuestra práctica de trabajo en relación de dependencia o bien a través de la prestación de servicios. Bien, con eso concluimos esta primera parte. Como siempre, a disposición para consultas. Y bueno, ha sido un placer en esta primera parte.